Bienvenidos todos y todas un día más a Calcio al Día. Yo soy Antón y en el día de hoy me acompaña Hugo Marugán. ¿Cómo estamos, Hugo? ¿Qué tal, Antón? Un placer estar aquí, entrando de suplente, como Ángel Correa, pero aquí para acompañarte en este podcast. Bueno, pues ya que Maru está ahí de viaje sabático, te hemos fichado aquí de recambio de lujo. Bueno, Hugo es periodista, analista de fútbol internacional, fan de la Real Sociedad, un chaval que sabe bastante de fútbol, somos realistas, no es por tirarte flores ni nada, pero bueno, viene aquí a aportar un poquito su grano de arena y a dar un poco de riqueza a este podcast. Me he quedado corto, he exagerado un poco, como has visto esta presentación. Has exagerado, pero bueno, intento ver lo que se pueda y es que estamos en un grupo donde hay mucha gente que sabe mucho, ¿no? Javi, Jordi. Tú, bueno, ya sabemos que la unidad de Hugo, bueno, poquito a poco. Y nada, lo traje aquí para repasar la jornada 6 de Serie A. Sensaciones generales de esta jornada, algún resultado que te haya sorprendido, algún equipo que te haya gustado más de lo que esperabas. Bueno, me ha gustado la Lazio, que luego nos extenderemos, que ganó en Turín al Torino. Y yo creo que la gran noticia es, aunque, bueno, hay dos, que el Napoli vuelve a ser líder, y que yo creo que Conte está haciendo un gran trabajo y eso que empezó mal. Y sobre todo que la Juve sigue sin encajar, que para mí eso está siendo increíble. Pero bueno, son cositas que ha ido dejando la jornada. Tampoco creo que haya habido algún partido así súper espectacular, pero bueno. Yo te diría que quizá de fútbol es de las jornadas más aburridas, porque uno de los partidos que vamos a comentar a mí me pareció bastante infumable y, por ejemplo, es cierto que a Juve gana contundente, pero bueno, el partido tampoco es espectacular. Quizás el Torino-Lazio, por la cantidad de goles, pues es el que dio más espectáculo. Sí, El el Inter. Nico Paz, el Inter, sí. A ver, también es que es cierto que, por ejemplo, Udinese-Inter, llegaba Udinese, que está en la parte alta de la tabla, contra Inter, vigente campeón, Torino-Lazio, Torino, que estaba de líder. Eran partidos que yo creo que se esperaba bastante. Sí, no han decepcionado. Han decepcionado sobre todo en tema de goles, que han habido muchos. Sí, eso es cierto, porque esta Serie A, aunque no parezca, va de bastantes goles. Y ya para empezar, el primer partido, que fue ese Milan 3 y Elche 0, nos dejó 3 goles del conjunto local, que básicamente en 5 minutos dejó decidido el partido. Morata, Theo y Pulisic fueron los goleadores. Buen partido de lateral izquierdo francés, que ya está cogiendo ahí bastante ritmo. Bartesagui, el jugador de 2005, pues primer partido de temporada y terminó expulsado en el 80 en el Milan. Después teníamos ese Udinese 2, Inter 3, donde vimos por fin a Lautaro estrenarse en Serie A, ya que estaba a cero. Era Marcus Thuram el que anotaba los goles y anotó 2 en este caso, el argentino, en donde vimos un partido con un 11 con bastantes cambios en Udinese, ya que no estaba Lorenzo Luca, Brenner, Pallero, Cámara, Christensen, que la verdad es que son jugadores, te diría quizá Lorenzo Luca y Cámara, junto con Brenner, los 3 más importantes, que no estaban. Te quería preguntar, Hugo, ¿tú piensas que esto fue debido a rotaciones? Es cierto que alguno tenía molestias, pero por ejemplo Lorenzo Luca salió desde el banquillo en la segunda mitad e incluso anotó un gol. Sí, es sorprendente. Hay que recalcar que venían de jugar Copa entre semana y que quizás por ahí quiso meter un poco de rotaciones y que no sé si dar un poco por perdido, pero como que sabe que el Inter realmente no es un rival de su liga y aprovechó ese partido para meter alguna rotación. Aún así estuvieron cerca de puntuar ante un Inter que importante que Lautaro está jugando el Inter bien en este inicio de temporada, aunque sí es verdad que se había dejado algunos puntos por el camino, pero es vital que Lautaro se enganche, porque yo creo que si quieren aspirar a ganar la Serie A, que quizás sean los favoritos, necesitan una buena versión del argentino.
Sí, una versión buena de argentino y también te diría de la línea defensiva que en estos últimos partidos, no sé cómo va a estar viendo, pero está encajando bastantes goles. Por ejemplo, contra Udinese han sido 2, contra el Milan habían sido 2 también, contra el City deja una exhibición defensiva, pero estos 2 últimos partidos no creo que dejen en buen lugar a una defensa donde, por ejemplo, a Chervi y Bastoni me parecen jugadores excepcionales. Sí, a ver, está intentando meter un poco Inzaghi al joven Jan Bisek como titular, yo creo, como central diestro, ganándole la partida a Pavard. Pero es verdad que en términos estructurales, salvo ese día en Manchester, que es increíble, les estaba faltando un poco de tensión en algunas jugadas, sobre todo fuera de casa. Bueno, Bisek ya había entrado un poquito en dinámica el año pasado, pero muy lejos de ser habitual, Sí, únicamente 16 partidos, pero bueno, no es lo que dices tú, que entra por Pavard, también puede entrar Carlos Augusto, incluso de Vrij en el titular, así que tiene bastantes variantes e Inter en ese puesto de central. Alguien que sí que está muy bien defensivamente es la Juventus, que ganó 0-3 al Genoa. Bueno, si no lo sabéis, el estadio estaba vacío por los altercados de Copa de la semana pasada, que había un derbi de Génova y bueno, siempre son bastante calientes. Doblete de Vlahovic, primero de penalti, segundo de disparo cruzado y vimos el primer gol de Conceição con esta Juventus. Te quería preguntar, Hugo, de los fichajes que ha hecho ya Juve, porque la verdad es que ha habido una revolución enorme en esta sí. Juventus. ¿Cuál te gusta más a ti? Quizás Nico González me parece un jugador muy bueno, el argentino que ficharon de la Fiorentina, que además tiene muchas cifras en el último tercio, que tiene un timing de ruptura brutal. Me parece un jugador de una dimensión superior a Conceição, que comentabas que marcó. También Koop Meiners, otro fichaje que además fue el más caro, creo, por encima de los 50 millones. Es un centrocampista que les puede dar mucho en el mediocampo. Douglas Luiz, que sorprendentemente no está jugando demasiado. Yo creo que va a ser clave con Mota y le está costando un poco entrar, pero se han reforzado bien. Quizás lo que te digo, Nico sea el que pueda ayudarles a marcar más las diferencias. Sí, Douglas Luiz está, además, no empezó, creo que el segundo partido fue titular, si mal no recuerdo, pero bueno, está entrando desde el banquillo y muy poco a poco, la verdad. Así, además, fue una de las grandes apuestas, porque más de 50 millones o 50 millones a Aston Villa, que junto con Miners fueron las dos grandes inversiones. Y pasamos a otro partido entre un equipo que también ha sufrido una revolución, como es el Bologna, y otro como Atalanta, que ha ido improvisando un poquito sobre la marcha por lesiones, por jugadores que no han llegado. Vimos un empate a 1 en un partido que fue bastante soso. Es cierto que son dos equipos que pueden proponer un fútbol vistoso, sobre todo te diría Atalanta te puede con la presión alta te puede matar y Bologna el año pasado era bastante espectacular, pero vimos un partido, no sé tú cómo lo catalogarías, pero a mí no me convenció mucho ninguno de los dos equipos. Sí, fue el típico partido de la Liga Italiana de los últimos años cuando los dos equipos se anulan mutuamente. Dos entrenadores como Italiano y Gasperini, que no sé cuántas temporadas llevan enfrentándose, porque Italiano entre Fiorentina, Spezia, ya lleva muchos años. Y es verdad que al principio recuerdo estos primeros enfrentamientos entre ellos como no espectaculares de que en muchas ocasiones, pero como muy atractivos a nivel táctico, porque Italiano ponía cosas en salida de balón como trampas para la habitual presión alta del Atalanta. Pero sí es verdad que en los últimos enfrentamientos como que los dos entrenadores ya han dado de sí todo lo que podían dar y como que son muy rutinarios los partidos entre ellos, que siempre se ve lo mismo y que les cuesta a los dos imponer su plan de juego. Entonces, fue un partido bastante aburrido, fue un partido además donde el Atalanta, lo comentábamos antes fuera de micros, puso a Retegui en el banquillo, que a mí me sorprendió, quizás descansando para la Champions que hay ahora entre semana, que además fue una Atalanta muy directa en saques de puerta, buscando saltar la presión. Hay es decir que Gasperini tampoco es que sea muy radical con sus ideas de salir por abajo, siempre ha sido un entrenador bastante pragmático, pero
Pero sí, fue un partido que dejó poco. Además, luego se quedan en inferioridad numérica el Bolonia en la segunda parte y ya el partido como que pierde el interés un poco, no el interés, pero como lo atractivo. Y no sé a ti qué te pareció. Eso que lo que comentas de Retegui, es que a mí quizá fue lo que más me sorprendió del planteamiento de Gasperini, porque cierto que no acostumbra tampoco a salidas elaboradas en exceso, pero por ejemplo para salir en largo, Retegui tiene bastante buen juego directo. Es un jugador que sobre todo su protección de balón te diría que es uno de sus puntos fuertes, porque es complicado robar un balón a Retegui cuando el defensor está en su espalda. En ese sentido, te diría que es quizá de los mejores delanteros de la competición y puso a Demola Lookman en su lugar y a Brescianini también. Entonces, esas salidas en largo, quizá con Retegui podrían haber sido mejores o al menos podrían haber plantado el equipo en campo delantero con mayor facilidad. El nombre de Ademola Lookman, no sé qué te pareció a ti, porque era un jugador que nos deja una exhibición en la final europea del año pasado y parecía que este verano se iba a ir, finalmente se queda. Te quiero preguntar que cuánto de necesario es para esta Atalanta para que llegue al máximo nivel, porque estamos viendo que, por ejemplo, contra el Bologna estaba completamente hiperactivo, tanto en la presión alta tras pérdida, como después con balón intentando una y otra vez. ¿Qué importancia tiene el jugador nigeriano para Gasperini? Sí, bueno, primero para cerrar el tema de Retegui e intentar encontrarle una explicación a por qué fue suplente, yo creo que Gasperini intentaba evitar que hubiese un duelo con Lukumi, el central del Bolonia, que es el que se va expulsado luego, porque Lukumi sí tiene un jugador al que referenciar, que haya mucho choque, aunque Retegui también es muy bueno en ese aspecto, pero Lukumi es cuando se siente más cómodo, cuando enfrenta un tipo de duelo así. Y yo creo que Gasperini buscó como confundirle y meter mucha movilidad arriba, meter a Lookman, como hemos comentado, intercambiar con Brescianini, con De Ketelaere. Y yo creo que puede ir por ahí el motivo de que Gasperini quitara a su delantero. Y luego sobre Lookman, pues es lo que dices, es al final el jugador más diferencial que tiene en últimos metros el equipo de Bérgamo, porque De Ketelaere sí que es verdad que de vez en cuando deja algún gran partido, pero no acaba de romper, no acaba de ser del todo regular. Y dentro de un equipo, el Atalanta, que es como muy mecanizado todo, muy cuadriculado, de presionar al hombre, de seguir siempre como las ideas de Gasperini, yo creo que tener un jugador como Lookman, que se puede salir del guión, que te puede aportar con su desborde, con su velocidad, sus desmarques, siempre es algo importante. Siendo un jugador muy diferente, es un poco la libertad y el irse fuera del guión que les daba antes el Papu Gómez o Ilicic, siendo jugadores muy diferentes, pero un poco ese jugador que te puede cambiar el partido. Sí, porque si nos detenemos un momento a ver el 11 de Atalanta, bueno, los tres centrales son jugadores evidentemente de bastante trabajo, Kolasinac, Jim City y Kosonu, que también te preguntaré después por este fichaje. En el medio campo estaban De Ron y Ederson, que te diría que son jugadores de bastante recorrido, pero no mucha creatividad o al menos no son excesivamente ofensivos. Y después ya arriba está De Ketelaere, que se supone que va a ser o es el jugador que te puede cambiar el partido. Brescianini, que empezó muy bien en la primera jornada y está venido a menos, y Lookman, pues que es un extremo delantero rápido, hábil, que también te puede resolver. Es decir, si quitamos los de arriba, los 2-3 de arriba, Gasperini buscó juntar mucho jugador trabajador. No he mencionado a los carrilleros. Quizá Veganova es más ofensivo que Ruggeri, siendo los dos jugadores que se suman bastante bien al ataque, pero ese centro de campo yo creo que ya te da una idea del partido que quería Gasperini, que era un partido que no pasase muchas cosas y donde los duelos los ganasen ellos. Sí, son los jugadores, siempre han caracterizado el ciclo de Gasperini en Bérgamo, un mediocampo. También ha estado Freuler, que ahora precisamente está en el Bolonia, Pasalic, jugadores de recorrido, de ganar duelos.
también con los carrileros, pues ha ido perdiendo ese factor de carrileros muy poderosos llegando al área que lo tuvo en los grandes años del Atalanta, cuando tenía a Hateboer por derecha y a Gosens en izquierda. Yo creo que Gasperini ha ido perdiendo por todos lados un poco de recursos ofensivos, un poco de sorpresa, y al final es lo que te decía antes, es Lookman, también de Ketelaer, los que le pueden ofrecer ese cambio de guión, esa jugada que rompe con lo establecido y que les produce en campo rival. Lo de Jungmann es curioso porque yo pensaba que iba a intentar con él un Jeremy Boga 2.0 y quizá Jeremy Boga fue el experimento fallido y a Jungmann lo ha llevado a un nivel, te diría, superior. Y hablando ya un poquito de Bologna, de Remo Freuler, que fue titular en este caso junto a Vischer y Fabian, un centro del campo que combina tanto experiencia como juventud. A mí Giovanni Fabian es un jugador que me gusta bastante. Te quería preguntar si ya estamos viendo lo que busca Vincenzo Italiano, porque el inicio de Bologna está siendo bastante complicado. Gana el Monza en la jornada pasada, pero la verdad es que en Serie A se acumulan los empates y esa derrota contra el Napoli en agosto no da una muy buena imagen. Pero ¿cómo ves este Bologna, este cambio de ciclo? Ahí me está pareciendo complicado. Es verdad que yo creo que lo sabían ellos. Además, siempre después de una temporada muy buena, como fue la anterior para el Bologna, suele venir quizás un poco, no el bajón, pero no no cumplir las expectativas generadas. Han perdido a sus dos mejores jugadores y a su entrenador en verano. Y yo creo que a Italiano le está costando bastante encontrar su equipo. En la Fiorentina, en su etapa en Florencia, se caracterizó siempre por un mediocampo en el que movían muy rápido el balón, sobre todo construían por triángulos por fuera y eran muy capaces de cambiar la orientación y de ir encontrando ventajas con eso que formaban entre lateral, interior y extremo, que se iban intercambiando alturas y pasillos. Y yo, por ahora en Bolonia, no estamos viendo nada de eso. Es verdad que tampoco en su medio campo hay nadie especialmente creativo. Aunque tú antes mencionabas a Fabián, el joven, que a mí también me gusta bastante, pero tampoco tiene por ahora el volumen de participación en el juego que requiere el modelo de Italiano. Y la verdad es que está teniendo bastantes problemas por todos lados, a nivel de resultados y a nivel de juego. Yo es que te diría que la figura quizá más creativa de ese centro de campo es el polaco Urbanski, que dejó un muy buen partido contra el Monza, pero bueno, es un jugador de 2004, no sé si va a dar importancia a Italiano con el paso de las jornadas. También tiene a Povega, pero es que Povega es un interior bastante más de recorrido que de creatividad. Sí, de llegadas, sí. De llegadas, de segunda línea, de trabajo. Entonces, esa figura yo creo que únicamente Urbanski te la puede aportar, porque, por ejemplo, Orsolini es un jugador muy vertical, pero realmente es de 1 contra 1, diagonal, entonces tampoco es un extremo excesivamente creativo. No sé cómo ves tú a Urbanski entrando en el posible 11 de Bologna para revertir esta situación. Sí, es una posibilidad. A mí me gusta Urbanski también, es verdad que es joven y que podría aportarles eso que comentas. También es que todos los extremos que tiene el Bolonia al final son extremos que te dan poca pausa y que quizás Orsolini, que comentabas, es el que más y que sí puede involucrar a más jugadores, pero es que luego tanto en Doi como las alternativas que tiene en el banquillo, Ealing Jr., Carlson, son más jugadores de recibir y de meterle la quinta marcha al juego, buscar el desborde. Entonces al Bologna le está faltando pararse, le está faltando juntarse en campo contrario y es que no sé si Italiano tiene los jugadores para ello, que es lo que comentamos. No, quizá la selección de jugadores para lo que puede buscar Italiano pues va a tener que cambiar el plan de partido, porque lo que dices tú, quizá los jugadores no son los adecuados o en invierno puede llegar algún refuerzo que eche una mano, pero también es cierto que Italiano y a Fiorentina se caracterizaba por funcionar por rachas, es decir, los equipos de Italiano no son nada estables. Yo mismo
ahora estamos hablando de un inicio complicado, pero después te llega una racha de 4 o 5 partidos donde el equipo da muy buenas sensaciones. De momento van a tener que jugar tanto Champions como Copa como Serie A, y con el paso de los partidos no sé si el equipo irá para arriba o por la fatiga irá para aún más abajo. Sí, bueno, ahora van a Anfield, que siempre es un Sí. partido duro, pero sí, es que hay que también meterse en la mente del Bolonia y de que son un grupo de jugadores a los que les ha cambiado muchísimo en verano, porque se les ha ido, lo que comentaba antes, el entrenador y sus 2 mejores jugadores. Entonces tienes que darles tiempo para que procesen todo eso y para que se adapten a lo nuevo que va llegando. Por ejemplo, el delantero que llegó para sustituir a Zirkzee, que es Dalinka, del Toulouse, Sí. que a mí me parece un buen jugador y que creo que lo puede hacer bien. No, le está costando bastante su adaptación y Sí, de no hecho está está siendo sumando nada. suplente. Sí. Pero, por ejemplo, Sandy Castro sí que está muy bien y, a ver, hasta que Dalinga no demuestre que su fichaje es un acierto, que de hecho es de los, no sé si es más caro, pero sí que fue de los más caros de este verano de Boloña. Así que es una apuesta relativamente importante en este caso. Si te parece, pasamos al siguiente partido, que sí que fue un partido más entretenido, a decir verdad, ese Torino 2 y Lazio 3, donde si hay un nombre que destacar, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ese de Nuno Tavares. Sí, totalmente. Es que es la Lazio de Nuno Tavares. El sistema de juego está siendo él. El lateral con sus arrancadas, con su capacidad para llegar a campo rival. A mí es un lateral que no me encanta, me parece que es de una marcha solo, que le falta mezclar registros en su juego, pero que cuando está en buena forma, que ahora lo está, y tiene la confianza del entrenador, es que te deja jugadas muy potentes y bueno, en Turín el domingo fue diferencial. Sí, tiene una única marcha que es irse para adelante, ¿verdad? Porque Sí, está dejando varios partidos donde su aportación ofensiva es la principal del equipo. Es cierto que yo creo que ese doble pivote Nico Robert Guendouzi es sobre el que tiene que construir Baroni, pero hombre, el salto de calidad que te ofrece Nuno Tavares es más que evidente. Y eso que llegó desde Nottingham, donde apenas jugó 8 partidos, y es que lleva 4 asistencias en 4 partidos con Lazio. ¿Te parece el jugador más, diría que necesario para revertir el mal inicio que tuvo Lazio? Es decir, ¿qué porcentaje de responsabilidad y das a esta mejora que estamos viendo últimamente? hombre, me parece un porcentaje alto porque está siendo el mejor jugador del equipo en estos últimos partidos, pero también yo, si fuese Baroni, el entrenador de la Lazio, intentaría poco a poco revertir y que el equipo dejase de ser el equipo de Nuno Tavares a que pasase a ser el equipo de Robela, que creo que ahí es donde está un techo mucho mayor y donde puedes verse una versión más completa del equipo. Es verdad que para superar una racha mala como la que había tenido el equipo romanista en este principio de temporada, el lateral es perfecto porque es lo que hemos dicho, es un jugador además muy irregular, porque tú has comentado que en el Nottingham Forest aportó muy poco. Yo recuerdo que lo fichó el Arsenal y estuvo bastante mal, pero luego estuvo una temporada en Francia en el Marsella que fue espectacular. Entonces es un lateral que va por rachas, va por cómo se siente en el equipo y ahora se siente bien y les está dando mucho. Está jugando el equipo con 2 laterales muy profundos, porque además por derecha está jugando la Charri, que también es un lateral súper rápido y que se incorpora bien al ataque. Y se está partiendo un poco el equipo porque también juega con 2 delanteros, con Díaz y con Castellanos. Y es lo que te decía, está siendo muy poco el equipo de Robela y de Guendouzi, que son claves y que están jugando bien, pero realmente el balón pasa poco por ellos, porque o crece o el equipo progresa por fuera o progresa muy directo hacia los delanteros. Sí, no sé qué importancia y ves a que juegue Zaccagni por esa banda, porque también que tener un jugador que es diestro, pues te puede ayudar a que un lateral tan ofensivo, por así decirlo, como Tavares, pues pueda brillar. Porque, por ejemplo, el primer gol es fruto de una presión alta, donde al final es Tavares el que le da asistencia a Guendouzi. Y yo creo que la importancia
de Zaccagni en este equipo, que es cierto que no es un jugador que pueda tener el techo, por así decirlo, de Rovella, que en ese punto estoy muy de acuerdo contigo de que si Ajaccio quiere llegar a su mejor nivel, Rovella tiene que estar cómodo y tiene que ser su equipo, porque, hombre, es un jugador que te puede dar muchísimo a buen nivel. Pero Zaccagni, bien sea porque es el capitán, el jugador con más experiencia o demás, yo creo que es un jugador que se merece ir a Champions League y quizá esa conexión que pueda tener con Tavares pues será importante. Sí, está mezclando muy bien, por lo que comentabas. Zaccagni aparece por dentro, le libera la banda. Además, Zaccagni tiene pausa para saber esperar sus subidas. También yo creo que dentro del vestuario debe tener mucha importancia. Además, en un verano que ha debido ser, no sé si complicado, pero sí de mucho cambio. Al final han ido Luis Alberto y Immobile. Y sí, es el jugador quizás de mayor jerarquía, puede ser, que tiene ahora el equipo. Y se está entendiendo muy bien con el lateral. Y volviendo a ese primer gol, que vimos esa presión alta de Ajaccio, ¿qué te pareció el partido que planteó Baroni? Porque a mí me sorprendió un poco la facilidad que tuvo, sobre todo para denegar las progresiones de Torino por dentro, porque si vamos a la línea defensiva, Saúl Coco estaba dando muchísima salida. Es un jugador de muy buen pie, ya lo demostró en Las Palmas el año pasado, y después Ajaccio yo creo que anuló bastante bien a Samuel Ricci, que justo esta semana pasada estaba rumoreando su fichaje por el City. ¿Qué te pareció el planteamiento de Baroni? Sí, me gustó. Fue una presión alta muy atrevida, yendo casi al hombre por momentos. Pero también me decepcionó un poco el Torino, porque es lo que comentábamos, le estábamos viendo buenas cosas, Ricci, pero es como anularon a Ricci y el equipo no supo responder bien, pero sí habíamos visto, por ejemplo, en el principio de temporada, yo me acuerdo en Milán, en la primera jornada en San Siro, que vemos, por ejemplo, que Saúl Coco se iba a la línea de medios para crear superioridad ahí. Tenía muchas... al final el entrenador Vanoli era ayudante de Conte y Conte es un entrenador riquísimo en salidas de balón y sí que tenía un montón de mecanismos para sortear presiones y vimos poco de eso en el día contra la Lazio. De hecho, quisieron jugar muchas veces rápido sobre Zapata arriba y el colombiano, que es un delantero que siempre lucha mucho, pero yo creo que con los años y con las lesiones que ha tenido, ha perdido esa capacidad para no solo luchar, sino ganarla y dejar de cara. Sí, yo creo que es cierto lo que comentas de Saúl Coco, que muchas veces, por ejemplo, contra el Milan, Saúl Coco avanzaba un poco y después era uno de los centrocampistas y que hacía la permuta y ocupaba su posición, o incluso cerraban con dos centrales y Coco se mantenía en el medio campo. Y también buscó bastante salida por fuera y yo creo que uno de los señalados es Borna Sosa, que yo cambia el descanso por Pedersen, y eso que comentas tú de la salida largo a Zapata. Es muy luchador, pero es que no es un ganador de duelos a día de hoy. Romagnoli y Mario Gía estuvieron bastante bien. Te diría que quizá no ganaron tantos balones directos, pero cuando el balón estaba en el suelo, la mayoría de veces era de Ajaccio. Es decir, puede que te condicionase un poquito Duván Zapata, pero al final no conseguía establecer el Torino el ataque en campo delantero, y al final es cierto que casi tiene un 60% de posesión, pero yo lo vi bastante estéril en ese sentido. Otros señalados, en el caso de Torino, es Tameze, que a mí es un jugador, no sé tú qué opinas, que a mí personalmente no me gusta casi nada. Me parece que su carrera en Serie A, que estuvo en Verona, es cierto que llegó a Atalanta, pero tuvo un paso bastante fugaz. Y en el Torino está siendo más protagonista esta temporada, te diría, pero bueno, es un jugador que en cuanto a creatividad y salidas elaboradas, cuando se enfrenta a una presión alta, está muy limitado. Sí, es un jugador de mucho trabajo, que sí que te da presencia en duelos, que te da recorrido, pero en contextos como el que enfrentó el Torino este domingo, donde quizás necesitaban mayor protagonismo con balón o que alguien ofreciera soluciones por dentro, se queda de ver también. Siempre ha sido así un poco, yo creo, su carrera. Y
es la alternativa del... No encontró Vanoli una alternativa a eso que comentábamos de que le taparan a Ricci, porque también lo intentó mucho por fuera, que hemos comentado, y yo creo que no fue hasta que entró Vlasic ya en los últimos minutos, creo que juega los últimos 20, que tuvo como ese enganche por dentro, esa tercera altura en el medio campo y que sí les dio más la oportunidad de tener una presencia ahí y que no fuera todo tan exterior o tan directo. Y sobre lo que comentabas, de que la Lazio siempre que estaba el balón en el suelo ganaba la pelota, ahí hay mucho trabajo de Robela y de Guendouzi, que quizás su partido, lo que comentábamos antes, no fue demasiado vistoso, no tuvieron tanto protagonismo con balón, pero creo que lo que hicieron, lo hicieron muy bien y ahí ayudaron mucho a que el equipo estuviera compacto, a que estuvieran muy juntitos en caso de balón largo y creo que también destacaron ahí. Sí, a mí la verdad es que esta pareja de Robert y Guendouzi es la que más me convence de Ajaccio, tanto por lo que te pueden dar con balón, que ahí Robert brilla bastante, como sin balón y lectura y demás. Son los dos jugadores que se entienden mejor, creo yo. Al menos entienden mejor lo que busca el entrenador. Te quería comentar, para cerrar, dos nombres que me parecen que también son importantes, son de Bouyadé Díaz y Tati Castellanos. No sé, es cierto que Tati Castellanos está un poquito negado de cara a puerta en estos dos últimos partidos contra el Dinamo de Kiev y tanto con el Torino, contra Fiore no estuvo, pero la importancia que tiene que Bouyadé Díaz acompañe a Tati Castellanos me parece bastante reseñable, porque en este caso contra una defensa de 3 centrales, otros partidos es contra 2, pero no sé tú, pero yo al menos veo más cómodo a Tati Castellanos cuando está el jugador de Senegal por detrás de él. Sí, es que se mueve muy bien Boulaye Díaz y es capaz de acompañar cuando Castellanos busca a alguien que ataque la prolongación o que recoja por detrás. Es alguien que le entiende bien y que le retroalimenta bastante. Llevaba la Lazio, creo, ya bastante tiempo detrás de su fichaje y les costó hacerlo, pero ha empezado bien el curso, el senegalés. Además, sí está marcando. Y esto que comentábamos antes, y también creo que Castellanos lo notó un poco el año pasado cuando la Lazio jugaba 4-3-3, sobre todo con Sarri, se quedaba un poco aislado en punta y como que le faltaban socios. Y ahora que tiene a alguien como Díaz que le acompaña y que le ayuda, se está viendo una mejor versión del argentino. Sí, completamente. Bueno, yo creo que la temporada de Tati Castellanos, perdón, aún puede llegar a cotas goleadoras importantes aún, pero bueno, la importancia de Senegalés siempre estará ahí. Este partido que significó la primera derrota de Torino, aún así sigue en puestos europeos, pero bueno, como está todo tan igualado, de sexto de octavo al primero hay únicamente 3 puntos, pues una derrota o una victoria te puede aupar o te puede hundir bastante. Pasando al siguiente partido, que fue Como 3, Verona 2, la segunda victoria consecutiva de Como, que había empezado en cuanto a resultados bastante mal, pero en cuanto a juego yo te diría que es uno de los más divertidos de Serie A, sobre todo por Nico Paz, que está a un nivel bastante alto. Y Como tiene 50% de los derechos del jugador, el otro tiene el Real Madrid, pero bueno, es uno de los fichajes de este verano sin duda. Y ya son 4 goles para Cutrone. En este partido fueron 2 y nada, está poniendo su candidatura para ser el máximo goleador, volviendo a casa, que ella es de Como, pues una de las historias de este inicio de Serie A. Antes comentamos el partido de Ajaccio, vamos ahora a comentar un poco de Roma, porque es una Roma que echó a De Rossi, ha llegado Juric y pues bueno, no está yendo nada mal, te diría yo. Gana el Venecia 2-1, anteriormente había empatado con el Athletic, contra Udinese en su debut gana 3-0 en un partido donde los aficionados pues se quejaron antes y durante el partido de que echasen a una leyenda, a una bandera como era Daniele De Rossi, pero parece que a Juric no está pudiendo la presión. Sí, bueno, es un sitio complicado, Roma, y yo creo que la gente aún está caliente. Es verdad que allá al final salva la papeleta porque lo remonta al final, pero al descanso es el equipo se lleva una pitada tremenda cuando iban por detrás en el marcador. Va a ser complicado, yo creo, para él
construir porque la afición está descontenta, llevan 2 despidos la propiedad a entrenadores que la afición quería, como es de Rossi que comentabas, y antes Mourinho. Entonces va a tenerlo difícil para construir. Es verdad que al final el equipo gana y que creo que deja algunas cosas interesantes, pero también yo creo que muestra algo que lleva, desde que llegó Dybala al equipo, lo llevan notando, y es que cuando no está el argentino, el techo del equipo es muchísimo más bajo porque les cuesta todo el doble. Es que yo comenté con Maru en algún caso, pero es curioso que tienes a Matías Sugué, tienes a Pellegrini, tienes a Paulo Dybala, tienes a Baldante, y al final, cuando llega el balón a 3/4, Baldante es un jugador bastante creativo, Matías Sugué también, pero es que cuando no está Paulo Dybala, ya Roma es un equipo, no es que sea peor, es que es mucho peor. Es curioso, porque a falta de creatividad, cuando está en campo delantero y se enfrentan a un bloque ya bastante bajo, ordenado, ahí le cuesta bastante a este equipo. Sí, es que desde Soler, que yo creo que es un jugador muy bueno y que el año pasado hizo una gran temporada en el Frosinone, que yo creía que iba a poder ser ese jugador que sustituyera a Dybala cuando no está y que cuando sí está mezclara muy bien con él, por ahora, por lo menos desde mi punto de vista, le está costando bastante. Y es eso, al final ayer la Roma lo remonta y todo es felicidad, todo es una victoria más, pero no tenían ninguna solución y el 1-1 llega en un disparo lejano de Cristante, que ya llevaba como 2 consecutivos de estoy en la frontal, no tengo ninguna solución, pues la pego, y tuvo la fortuna de que tocó en un rival y se desvió hacia adentro, y luego el segundo gol es una acción a balón parado, lo gana la Roma, pero... Y Juric intentó darle al equipo cosas desde la pizarra. Creo que lo querías comentar luego, el rol de Angelino y lo que buscó desde su posición de central, pero es que en 3/4 por dentro se les nublan las ideas. Sí, el rol de Angelino me parece bastante algo a comentar, sobre todo porque De Rossi yo ponía como carrilero, y estamos viendo que en esa banda izquierda pues está El Shaarawy y Angelino es central exterior, pero después te está actuando de carrilero. Si quieres explicarnos un poquito qué busca Juric con esto. Sí, es algo que se está viendo cada vez más en el fútbol, de líneas de 3 que al final se convierten en una línea de 4 en ataque porque uno de los centrales se incorpora mucho por fuera. Por ejemplo, es algo que hace Bastón en el Inter también bastante. Y el Angelino, que siempre fue un carrilero larguísimo, que se dudaba incluso de que pudiera ser lateral en defensa del 4, ahora está actuando como central. Y yo creo que sí aportó cosas para incorporarse por fuera, para mezclar bien con el Shaarawy, para ser esa novedad y ese jugador que la defensa rival no se espera, pero al final quedaba todo muy exterior y quedaba alguien que le ofreciera una solución al equipo por dentro, y sobre todo por dentro en zonas intermedias, porque en la base sí que Manu Koné creo que no hizo un mal partido, uno de los jugadores que han fichado este verano. Pero sí, es eso yo creo que busca Juric, que al final meter a un jugador en defensa como central, que no sea central de por sí, que pueda sorprender en ataque. Sí, además estamos viendo que a Bastoni en el Inter no está yendo precisamente mal, y es algo que es muy habitual con Inzaghi. A mí me está gustando eso de Angelino, porque el Shaarawy yo no lo estoy viendo excesivamente acertado. Es cierto que es un jugador que siempre va a estar vinculado a la Roma y es un nombre que pesa muchísimo. Entonces, evidentemente, cargártelo es difícil, pero yo creo que está dando mucho más Angelino a El Shaarawy que El Shaarawy a Angelino, y eso yo creo que es bastante más mérito del español, evidentemente. El nombre que mencionaste tú también de Koné me parece un fichaje muy bueno, porque te está dando trabajo defensivo sin balón, pero también cuando tiene balón de pies, pues, hombre, pases de seguridad, es capaz de moverte el balón con bastante facilidad. Es cierto que no es un jugador que te va a dar un cambio de orientación con un golpeo fantástico, pero bueno, es un jugador que a Roma evidentemente necesita para funcionar.
Sí, sobre todo tiene esa capacidad de salir en conducción, de un cambio de ritmo, que yo creo que no Mm. tienen ni, por ejemplo, ni Cristante ni Paredes, que son otros futbolistas que pueden actuar en esa posición, y es un registro más que le dan a Juric. Sí, porque Cristante, a mí Cristante es un jugador que no me gusta para empezar, pero bueno, a mí con M me está convenciendo bastante más que Cristante. No sé si te sorprende que Leandro Paredes no esté teniendo excesivos minutos, porque en ninguno de estos tres partidos que comenté al inicio, ni Venecia, ni Atleti, ni Udinese, fue titular. Contra el Genoa ni juega, y contra la Juve pues más de lo mismo. Únicamente contra el Empoli fue su primera, bueno, fue titular. No sé qué te parece, si piensas que es porque no encajaba con De Rossi, tampoco encaja con Juric, si es por nivel futbolístico. A mí me sorprendió más que De Rossi no lo utilizara, porque de primera sí me encajaba más en las ideas del entrenador italiano, pero es verdad, con Juric me cuesta más verle, porque Juric al final es un entrenador que busca mucho duelo individual, mucho choque en todos los jugadores cuando busca esas presiones altas al hombre, y hay Paredes yo creo que sí deja un poco a deber, que siempre ha sido un poco el problema de su fútbol, lo que hace sin balón, y me cuesta un poco verle con Juric, aunque en contextos así como el del día del Venecia, donde ya se enfrentan a un bloque cerrado y necesitan montar, creo que les da más que, por ejemplo, Cristante, que también es un jugador. A mí me pone nervioso Cristante, porque siempre es como muy precipitado, o lanza un balón al ataque o la pega desde muy lejos. Porque es que lo he comentado antes, ayer marca el gol del empate con un disparo desde lejísimos, pero es que llevaba ya como 3 seguidos, así, y tuvo la fortuna, pero no es la solución normalmente. No, no, yo te diría que no es la solución casi nunca, pero bueno, un poquito de fortuna y ese cambio de Leandro Paredes, que además da asistencia, entra en el 80 y yo creo que para atacar equipos como el Venecia, que ya te estaba esperando bastante abajo, pues va a ser importante. No creo que haya muchos equipos que te vayan a esperar abajo, sinceramente. Entonces, bueno, habrá que ver si Leandro Paredes pues se gana esa titularidad o no. En el Venecia, pues Poyampalo volvió a anotar, ya lo había hecho contra el Genoa, y empieza un poquito a hacerse un nombre en Serie A. Te quería preguntar sobre un nombre que a mí me gusta bastante, que es el de Jairo Cabusio. Volvió a ser titular, jugó los Juegos Olímpicos con Estados Unidos y había estado también, creo que lesionado, por eso no había jugado antes con el Venecia, porque debutó con el Milan esta temporada. Igual que decíamos anteriormente que Nuno Tavares está bien para que Ajaccio tenga un nivel, pero se necesita de Robega. ¿Tú piensas que Venecia depende de Busio para llegar al siguiente nivel o hay otro jugador que pueda ser más importante incluso? Quizás Caviglia, el mediocentro que es cedido por la Juve, creo, le puede dar eso, pero Busio, para lo que busca el entrenador y para la idea de juego que puede tener un equipo como el Venezia, que al final va a ser sobre el papel inferior en el 90% de los partidos, yo creo que ahí el estadounidense suma mucho porque te da trabajo, te da presencia, pero también es un jugador que no se esconde cuando el equipo tiene el balón, que te ofrece líneas de pase, que te ayuda a progresar. Yo creo que si funciona esa sociedad con Nicolucci y Caviglia, el equipo puede crecer bastante porque les permitiría no solo defender, que creo que son dos jugadores que tienen lectura defensiva, sobre todo Busio, sino también tener rutas para salir rápidamente al ataque. Bueno, junto con Busio y Caviglia, yo te diría que Oristani es otro jugador que también puede ser bastante diferencial en este Venecia. Y los tres son jóvenes, pero quizás se salgan un poquito del 11 de Venecia, donde el resto de perfiles son más, te diría, menos creativos, más de trabajo, más defensivos. Además, es un equipo que juega con defensa de 5 en este caso, con dos interiores y dos que juegan por detrás de Poyampalo o Giftiaer, que también puede jugar de delantero centro. Aunque en estos últimos partidos pues es bastante suficiente. ¿Quieres comentar algo más de este partido? No, bueno, al final el Venecia, como pasó tantos minutos metido en campo propio defendiendo, creo que sí deja algunas buenas opciones de defensa de área,
la defensa a balón parado fue un desastre, porque antes de que les marcaran el gol del 2-1 ya había tenido la Roma un par de ocasiones clarísimas. Pero sí que creo que su defensa de área fue buena. Me gustó el austríaco Svoboda, el central izquierdo. Creo que dejó un par de acciones bastante buenas, controlando el punto de penalti y tal. Y eso, yo creo que el Venecia estaba haciendo un buen partido, el mejor partido dentro de lo que ellos pueden hacer, y que, salvo esa acción a balón parado y la mala fortuna del empate, seguramente lo podrían haber ganado. Sí, a ver, la verdad es que tienen bastante mala suerte, porque el disparo de Cristante pues rebota y Joronen no puede hacer mucha cosa. El Vojvoda, que es uno de los jugadores que continúa con el equipo que ascendió a Serie A, también Poyampalo, Busio, incluso Joronen, que estuvo antes también en el Brescia, que sí que había jugado en Serie A, pero el resto no. El siguiente partido que hay que comentar es ese Empoli 0, Fiorentina 0, un partido con poquita historia, ya son 4 empates en 6 partidos para la Fiore, que si antes comentábamos que el Bologna de Vincenzo Italiano no termina de funcionar, pues su ex equipo tampoco, la verdad. Y el Empoli, pues que aún no conoce la derrota, uno de los poquitos equipos junto con la Juventus, 2 victorias y 4 empates para el Empoli, que está en esa media tabla alta donde hay muchos equipos. Después tuvimos ese Napoli 2, Monza 0. Lo comentábamos al inicio, que el Napoli es el nuevo líder de Serie A. Me parece bastante curioso, sobre todo porque ya con el primer partido que hubo de equipo de Antonio Conte, donde perdió con una derrota abultada por 3-0 contra el Verona, había dudas, pero es que los últimos partidos de Napoli han sido todo victorias, todo buenas noticias, excepto ese empate contra la Juventus, que no sé tú cómo lo viste, pero a mí sí que me pareció que Antonio Conte fue un poquito más rácano y buscaba no perder. Sí, pero una cosa que me ha sorprendido bastante, porque os he estado escuchando antes lo que comentabais de ese partido, Maru y tú, la semana pasada, y comentabais que esa adaptación de Conte, que sí, que coincido con vosotros, que fue defensivo y que buscó, yo creo que él salió contento con el 0-0, pero que puso una línea de 4, que es algo raro de ver en él, un 4-3-3, un 4-2-3-1, dependiendo un poco de la posición de McTominay. Y comentabais, y yo estaba de acuerdo, que era un poco una adaptación a la Juve o algo para esos días donde quizás el Napoli sea inferior en el papel y poder adaptarte al rival. Pero contra el Monza lo repitió. Volvió a salir con 4 atrás, con eso, el mismo equipo prácticamente, y a ver si va a ser ahora la norma del equipo. Sí, a mí me sorprendió bastante. Es que creo que es el mismo equipo, de hecho, porque la defensa, sí, porque Olivera también fue titular, porque es un jugador ya más defensivo también. Y después el centro de campo es completamente el mismo. David Neres sigue sin ser titular, sigue siendo diferencial. En Copa creo que asistió y metió un gol, si mal no recuerdo. Pero bueno, parece que Politano, Lukaku y Kavicha son los 3 titulares en ese frente de ataque, que como dices tú, un 4-2-3-1, si catalogamos a McTominay como especie de media punta, o 4-3-3 con Anguissa y McTominay ahí. Y nada, comentar que el tercer gol de Kavicha esta temporada y que en Monza sigue sin ganar. La verdad es que ya está siendo un poquito preocupante lo de Monza, porque, hombre, viendo la igualdad que hay, si te empiezas a descolgar ahora, es cierto que hay otros equipos como el Venecia que sí que ha ganado, pero da malas sensaciones. No sé tú qué opinas de este Monza, que para mí sí que tiene jugadores interesantes, como el propio Daniel Maldini, que me está sorprendiendo, porque pensaba que iba a costar bastante más el jugar en Serie A, pero es que está dando un nivel más que decente. Sí, no tiene mal equipo el Monza, aunque también es verdad que ha sido un verano de bastante cambio, porque se les ha ido el entrenador, que además se lleva a Colpani con él a Florencia, y por ahí pierden bastante. También se ha ido Di Gregorio a Turín, pero Sí. bueno, yo creo que no tienen equipo para descender, la verdad. A mí un jugador que me gusta bastante es Bianco, que no sé si está cedido o traspasado desde la Fiorentina, que me gusta bastante y ya está empezando a ser titular junto con Bondo en ese centro de campo, porque es un centro de campo con bastante, te diría, talento, porque también está Pessina, que tiene una carrera bastante decente, sobre todo con Atalanta, que jugando Champions League, con el Verona, y que ya lleva 3 años
en el Monza. Anteriormente había estado en el Como, Catania, y también antes, en su inicio de carrera, estuvo en el Monza. También tienen a Armando Iccio, que es un jugador conocido por su etapa en el Torino, sobre todo. No sé si estuvo 4 años y coincidió, 4 o 5 años, y coincidió con esa temporada en Europa League. Y, hombre, tiene jugadores interesantes. El propio Pablo Marí también, que estuvo en el Arsenal. Es decir, bueno, pues un equipo que te diría que nadie se esperaba que estuviese así a día de hoy. Y nada, Sí, bueno. si quieres, dime. Sí, bueno, Pessina es campeón de Europa con Italia. Sí. Estuvo en la Eurocopa y con un papel bastante importante, además, me acuerdo. Sí, además yo diría que Pessina, no sé si con las lesiones ha venido a menos, pero bueno, es un jugador que tiene una carrera bastante buena. Yo pagaría por tener la carrera de Pessina, que además únicamente tiene 27 años, es decir, es un jugador de presente y aún tiene bastante futuro, te diría yo. No sé si tienes algo que comentar más, si quieres ya te despedimos por hoy. No, bueno, que ha sido un placer y que no ha sido la mejor jornada a nivel de fútbol, pero que bueno, que siempre deja cosas. La Serie A que quizás se ha enquistado un poco en estos últimos años. Yo creo que tuvo una etapa de mucho crecimiento y que ahora se ha enquistado un poco, pero bueno, ha vuelto Conte, que eso siempre es motivo de alegría para la liga, y creo que propuestas como la de Motta en Turín también están ayudando. Fonseca parece que está despegando al Milan. Yo creo que va a ser una gran temporada, muy abierta por el título, y eso, me ha encantado estar aquí. Sí, a ver, yo diría que falta un poquito que arranquen tanto Fiorentina como Bologna, pero lo que dices tú, tener a Conte de vuelta, a Juventus, que también está de vuelta, sobre todo como equipo, y veremos el proyecto de Roma, porque Juric sí que nos dejó bastantes cosas en el Torino anteriormente y en el Verona, si mal no recuerdo, también dejó alguna cosita. Así que muchas gracias, Hugo, por estar. Estás escuchando Calcio al Día, un podcast de La Voz del Calcio. Ya sin Hugo, si os parece, vamos a ir cerrando este repaso a Serie A con ese último partido que hemos tenido este lunes, Parma 2, Cagliari 3, que es la primera victoria de Cagliari. Piccoli en el 87 ha conseguido esos 3 puntos tan importantes porque parecía que el proyecto no terminaba de arrancar. Un minuto después de que Hernani pusiese ese 2-2 de penalti, pues el joven delantero italiano con un buen desmarque de ruptura y un buen disparo, la verdad, puso ese resultado final. Un desastre en defensa de Parma durante todo el partido, tanto en el primer gol como después de 2-2. Los huecos, es cierto que pasaron segundos, pero los huecos existieron por todas partes, y también es cierto que el nivel de Suzuki ha bajado durante estos últimos partidos. Desde la expulsión se ha visto que el portero nipón está bastante más tendente al fallo, cuando en las primeras jornadas era uno de los mejores en Serie A. Así que con esta victoria, Cagliari sale momentáneamente de descenso, un descenso que es el último equipo, es el Monza, el único equipo que queda sin victorias, y además la jornada que viene pues va a recibir a una Roma que, como hemos comentado, viene de 2 victorias seguidas. Así que muy malas sensaciones con el Monza, que suma 3 puntos de 3 empates. Por delante de Monza tenemos a Venecia con 4 y a Lecce con 5. En la parte alta de la tabla tenemos a Napoli, Juventus, Milan, Inter, Torino y Empoli en posiciones europeas, y a Lazio está fuera y Udinese también fuera de posiciones europeas por average, pero están igualados Empoli y Lazio y Udinese con 10 puntos. Y con 9 tenemos a una Roma que parece que va para arriba. Veremos cómo va con Juric. Seguimos y pasamos a la Serie B, que ya se ha disputado la jornada número 7. Comenzó con ese Cittadella 1, Frosinone 2, que significa la primera victoria de Frosinone, porque es otro equipo que, y si hablamos de Cagliari, que estaba teniendo problemas, pues el Frosinone más de lo mismo. Sassuolo 0, Spezia 0, Carrarese 0, Reggiana 0, Bari 1, Cosenza 1, Salernitana 0, Catanzaro 0, Modena 1, Sampdoria 3, que es la tercera victoria consecutiva de la Samp, es la segunda en Serie B. Recordemos que vencieron el derby contra el Genoa entre semana, y ahora sí que sale de descenso. Parece que empieza un poco a ver la luz al final del túnel. Tuvimos también un Juve Stabia
2, Pisa 0, que significa la primera derrota de Pisa. Antes de este partido sumaban 5 victorias y un empate. Como nota positiva, comentar Guy de Barnier, que personalmente es un central que a mí me gustaban mucho sus inicios, pero que las lesiones no le han machacado durante estos años. Apenas tiene 26 años, ex cantera de Atalanta, y parece que en esta Juve Stabia pues está haciendo un hueco y veremos hasta dónde llega. Tuvimos también Cesena 4, Mantova 2, otro gol de Christian Spendi. Anotar este apellido porque es un jugador que, bueno, él o su hermano gemelo apuntan bastante alto, ambos delantero centro. Spendi ya tiene 4 goles en Serie A, uno cada 120 minutos, así que un promedio goleador bastante alto. Y este lunes se cerró la jornada con el Südtirol 1, Palermo 3 y Brescia 3, Cremonese 2. Aparte de la tabla, tenemos a Pisa, que sigue primero con 16 puntos, seguido de Spezia y Sassuolo a 3 y 4 puntos respectivamente. Brescia también empata con esa victoria este lunes con el Sassuolo, ambos con 12 puntos. El Palermo, que le costó empezar, pero ya en los últimos 5 partidos es el equipo más en racha, ya que suma 3 victorias y 2 empates, es decir, muy buen estado de forma de Palermo. Y abajo tenemos a Carrarese, Cosenza y Frosinone. Frosinone, pese a la victoria frente a Cittadella, pues suma aún 6 puntos que le hacen seguir en la parte baja de la tabla. En el play-out tenemos a Catanzaro, que fue una de las grandes sorpresas de la temporada pasada, y a Cittadella con 7 puntos. Fuera de descenso, pero muy cerquita, tenemos a Módena, Sampdoria y Salernitana con 8 puntos. Y cerramos este repaso a los resultados de Serie A y Serie B, pero es que dentro de esta semana nos metemos en Semana Champions que también es de Europa League. Comenzará hoy, martes, a las 9. Tenemos Bayer Leverkusen-Milan. La verdad es que Milan ha tenido bastante mala suerte en este inicio de Champions, porque ha sido primero Liverpool, ahora Leverkusen, y de los rivales duros que tiene, pues va a tener también el Real Madrid, que va a jugar contra él en noviembre. El martes a las 9 también tenemos Inter Estrella Roja, un partido que parece sencillo a priori por el rival, pero que no conviene tampoco relajarse. El Inter, estos últimos resultados han sido bastante cortos, diría, y además que Estrella Roja llega tras perder solamente 1-2 contra el Benfica. Es cierto que jugaron en casa y eso siempre es un punto a favor, pero bueno, un resultado corto, una derrota corta contra el Benfica, que se supone que es bastante superior. El miércoles también en Champions, a las 7 menos cuarto, tenemos Shakhtar-Atalanta, un Shakhtar que no ha comenzado la temporada excesivamente bien, va cuarto en Ucrania, a 6 puntos de Dinamo de Kiev, y que empató este fin de semana con un equipo de descenso, así que veremos si llega la primera victoria de Atalanta. A las 9, el miércoles, tendremos Leipzig-Juventus, una oportunidad de oro para la Juve de ponerse con 6 puntos, pero es que el Leipzig es el único equipo que ha sido capaz de ganar a Bayer Leverkusen en Alemania en más de un año. Y si hablamos que el inicio de Milan puede ser complicado, pues el Bologna tiene que visitar Anfield, tiene que visitar el Liverpool ese miércoles a las 9. Así que otro partido complicado, y este inicio de Champions estamos viendo muchos duelos entre Premier y Serie A. El jueves toca el turno de Europa League. Tenemos 2 representantes, los 2 romanos. A las 7 menos cuarto toca un Niza bastante interesante sobre el papel, y a las 9 tenemos Elfsborg Roma. Elfsborg es el quinto en la Liga Sueca, a 15 puntos de Malmö, pero llega en buena dinámica. Únicamente 2 derrotas, una contra el Djurgården, que es otro equipo de la parte alta en Liga, y otra contra el AZ 3-2 la semana pasada. Únicamente 2 derrotas desde que Oscar Higemar, que si alguno le suena, alguno sigue más de hace un par de años, 3, y a Serie A lo reconocerá porque es exjugador de Genoa o Palermo, entre otros. Únicamente tiene 32 años y ya está de primer entrenador. Creo que se retiró en 2021-22, si mal no recuerdo, y ahora mismo, pues nada, con el Elfsborg está haciendo buen trabajo. Es cierto que no es el equipo que yo colocó segundo la temporada pasada, empatado con el Malmö, que creo que ganó ya Liga Sueca, pero bueno, desde que ha llegado únicamente 2 derrotas
Así que aún encima siendo la Roma visitante, pues puede ser un partido bastante entretenido, bastante competido. Así que bueno, no es una semana tampoco muy fácil para los equipos de Serie A, ya que quizá el partido más asequible es este último, el de a Roma y el Inter, el martes. Pero bueno, veremos cómo va. Y esto ha sido todo por hoy. La semana que viene nos veremos con más Serie A. Veremos también cómo han quedado los equipos italianos en esta nueva jornada, en esta jornada 2 de competición europea. Y volveremos a tener a Hugo, que si no lo conocéis es un auténtico crack, y lo tenéis en Twitter como Hugo _Marugán. Así que nos despedimos. Adiós.